Mateo capítulo 22, versículo 31 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Y vamos a estar meditando sobre el tema al cual hemos titulado: ¿conoces al Dios de tus padres como tu Dios? Y para esto miramos, me introduzco con este pasaje en Mateo 22, 31 y 32, que nos habla de aquella pregunta que le hicieron al Señor Jesús sobre la resurrección de los muertos. Los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, le preguntaron al Señor acerca de una mujer que tuvo 7 maridos estando en vida en esta tierra. Dice que se casó con el primero y no tuvo hijos, y después se casó con el hermano de este primero y tampoco tuvo hijos. Después se casó con el otro hermano, el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, luego el sexto y luego el séptimo, y todos murieron. Eventualmente también murió la mujer. Y preguntan al Señor tentándole: en la resurrección de los muertos, ¿quién de ellos será su esposo, el esposo de la mujer, si todos la tuvieron como mujer, como esposa en esta tierra? Y el Señor les dice: ustedes ignoran lo que es el poder de Dios y las Escrituras, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino dice: seremos como los ángeles de Dios. Les está revelando que lo espiritual, lo celestial, es diferente de lo terrenal, que las relaciones terrenales, especialmente el matrimonio como lo vivimos en esta tierra, no será algo que se estará realizando de esta manera en el cielo. Pero no es el tema hablar de la resurrección en esta mañana, sino que dice el versículo 31, solo como contexto: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Está hablando ahora de lo que Dios expresó, lo que Dios declaró, y dice el versículo 32: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob fueron los patriarcas de la antigüedad, aquellos hombres a quienes Dios llamó, con quienes Dios trató. Pero primeramente miramos que al primero que Dios llamó fue a Abraham. Lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Te llevaré a una tierra prometida. Abraham creyó en Dios, creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Le fue contado como una justificación por la fe, por haber creído en Dios. No solamente que fue justificado por la fe, sino que recibió promesas de parte de Dios. Dios diciéndole: voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando le dice en tu simiente, está hablándole de la descendencia, obviamente, pero esa descendencia, esa simiente, no está refiriéndose literalmente a una simiente física, hablando de los hijos físicos que vendrían después de él, sino que está hablando de una simiente, dice Pablo. Esta simiente es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que viene de ahí la promesa dada a Abraham, y que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando dice serán benditas todas las familias de la tierra, por supuesto que no está hablando de que simplemente por ser familia, es decir, porque papá, mamá forman una familia, tienen hijos, ya de esta manera toda esa familia automáticamente van a ser salvos, van a ser bendecidos, van a recibir la vida eterna, solamente porque son parte o miembro
miembros de una familia. Sería bueno creer que eso fuera así, y sería bueno, por así decirlo, que fuera de esa manera. Pero la salvación no se imparte por medio de una familia, o sea, no es familiar. No es que porque papá es salvo, engendra un hijo y ahora el hijo automáticamente ya es salvo también. La Biblia dice que la salvación es individual y personal. La Biblia dice: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esta morirá. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham de que todas las familias serían benditas en su simiente, está diciéndole: todos aquellos que crean en Cristo Jesús serán bendecidos, serán salvos por medio de esa simiente que es Cristo, esa fuente de salvación, esa fuente de vida eterna. De ahí vendría la salvación para todo el ser humano que creyese en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla en este pasaje, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiero centrarme en este versículo 32 para ir ampliándonos en nuestro tema. Cuando Dios está expresando que Él es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no está simplemente expresando que como Abraham era el padre, en este caso el abuelo, luego vino Isaac y fue el hijo de Abraham, obviamente, luego viene Jacob, que es el nieto de Abraham. No significa que Isaac, en este caso, y Jacob vinieron a ser bendecidos única y solamente y exclusivamente porque eran los hijos de este patriarca llamado Abraham. Es decir, cuando miramos la vida de Isaac, no solamente miramos a Isaac, no fue el único hijo de Abraham. También miramos otro hijo de Abraham. Miramos que está también Ismael. Y aunque había estos dos hijos, no fueron los dos hijos bendecidos por Dios. No hubo promesas para los dos hijos de la misma manera. No hubo bendición para los dos hijos de la misma forma. Ya desde que miramos estos dos hijos de Abraham, a Ismael y a Isaac, estamos mirando dos líneas. Estamos mirando la línea del creyente y del inconverso, del incrédulo. Estamos mirando la línea de aquel que elige honrar a Dios y amar a Dios, y de aquel que elige rechazar a Dios y seguir su propio camino. En este caso, Ismael eligió seguir su propio camino, eligió vivir una vida donde no estaba honrando a Dios, como en este caso Isaac eligió servir a Dios, amar a Dios y honrar a Dios. Cuando miramos la vida de Jacob, miramos la misma cosa. Miramos que no solamente Jacob fue el único hijo de Isaac, sino que miramos que estaba Esaú y estaba Jacob. Los dos eran gemelos, los dos nacieron al mismo tiempo. De hecho, nació primero Esaú siendo el primogénito y teniendo la preferencia, por así decirlo, de ser el heredero de la bendición. Sin embargo, no fue Esaú el primogénito, sino que fue Jacob el que nació después, el que aparentemente no merecía la bendición de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jacob anhelaba la bendición de Dios, anhelaba honrar a Dios, anhelaba de alguna manera tener a Dios de su lado. La bendición de Dios para Esaú fue algo insignificante, pero la bendición de Dios para Jacob fue algo importante, especial, fue algo de mucho valor. Y esto fue lo que fue separando y marcando una diferencia. ¿Dónde quedó Esaú y su descendencia? Quedaron perdidos en el anonimato, quedaron formando pueblos y culturas paganas que no adoraron a Dios ni sirvieron a Dios. Pero ¿dónde quedó Jacob? Jacob fue el padre, el patriarca de toda una nación, cambiándosele el nombre después a Israel, y hasta ahora
reconocemos la nación de Israel, que son los hijos de Jacob, que son la descendencia que Dios tenía preparada para que de ahí viniera el Salvador a esta tierra y trajera esas bendiciones maravillosas que ahora nosotros gozamos y disfrutamos. Entonces le muestro esto primeramente para que veamos que había dos hijos de Abraham, había dos hijos de Isaac, había dos hijos de Jacob. No solamente era un solo hijo, repito, estaba Ismael y estaba Isaac, estaba Jacob y estaba Esaú, y ya después de Jacob, por supuesto, fueron las 12 tribus, los 12 hijos que vinieron a formar la nación de Israel. Entonces, primeramente, cuando aquí expresa la palabra, la escritura, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para Dios llegar a ser el Dios de Abraham, Abraham tuvo que creer en él, tuvo que elegir caminar con él, seguirlo a él, obedecerlo a él, honrarlo a él. Y cuando miramos ahora el hijo de Abraham, hablando de Isaac, no solamente vino a ser bendecido automáticamente solo por ser el hijo de Abraham, sino que tuvo que también él tomar una decisión y elegir por sí mismo creer en Dios, creer en el Dios de su padre, y ahora convertirlo no solamente en el Dios de Abraham, sino ahora también en el Dios de Isaac, o sea, en su propio Dios. Y cuando miramos la vida de Jacob, Jacob tuvo que elegir creer en ese Dios maravilloso y convertirlo en su Dios. La Biblia en este pasaje relata y declara, analicemos el texto un poquito más a fondo, cuando dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué significa esto? Significa, primeramente quiero mostrarle esto, cuando miramos esto, no dice la escritura, por ejemplo, Jacob, cuando hablaba de Dios, no simplemente se refería a Dios como el Dios de mi abuelo. Oh, yo creo en el Dios de mi abuelo, yo creo en el Dios de Abraham. No, ni siquiera simplemente en el Dios de su padre Isaac. Yo creo en el Dios de mi padre Isaac, yo camino siguiendo al Dios de mi padre Isaac. No, sino que llegó un momento donde tuvo que ser su Dios. Ya no podía ser el Dios de Isaac, porque hermano, que fuera el Dios de Isaac pero no el Dios de Jacob, no le servía mucho eso a Jacob. El que fuera el Dios de Abraham pero no el Dios de Isaac, entonces no le servía mucho eso. No era una bendición completa, ni real, ni efectiva el simplemente creer en el Dios de Abraham. Ese Dios de Abraham se tenía que convertir personalmente en el Dios de Isaac de igual manera. Ese Dios de Isaac tenía que convertirse personalmente en el Dios de Jacob. Tenía que ser su Dios, su rey, su padre, y ahora tiene que ser tu Dios y mi Dios, el que servimos, el que adoramos, el que glorificamos. No puede ser el Dios de Abraham solamente en el que creemos. Claro, entendemos que es el Dios de Abraham, pero también tiene que ser mi Dios. No solamente tiene que ser el Dios de Jacob, el Dios de Isaac tiene que ser mi Dios de igual manera. Como llegó a decir Abraham que era su Dios, como llegó a decir Isaac que era su Dios, como llegó a conocerlo Jacob como su Dios, así el anhelo de Dios es que cada uno de sus hijos lo conozcamos personalmente, lo conozcamos individualmente, lo conozcamos en una relación personal, no una relación familiar. No es suficiente con conocer a Dios en una relación familiar. Es decir, mi padre adora a Dios y creo en el Dios de mi padre. Qué bueno si así es, pero no es suficiente. Y tiene que llegar a ser mi Dios, mi Señor. Tiene que haber un trato, una revelación, un conocimiento personal en nuestra vida para que realmente Él se convierta en nuestro Dios personalmente hablando. Amén, mis hermanos. Yo nací y crecí y aprendí la religión de mis padres desde niño. Yo aprendí las costumbres, las tradiciones familiares, pero nunca conocí a ese Dios porque ni siquiera mis padres lo habían conocido. Ellos adoraban a un Dios, creían en un Dios, servían en un Dios que en verdad no conocían.
Ellos tenían un concepto solo por tradición, solo por costumbre, porque así se acostumbraba familiarmente. Mi padre creía esto y ahora el hijo pues lo tiene que creer porque eso es lo que creía mi padre. Y ahora el nieto viene a creer lo mismo y adoptar lo mismo porque eso es lo que creía mi padre y mi abuelo. Y así viene culturalmente transmitiéndose lo que es la religión, familiarmente hablando, culturalmente hablando y todo ello. Aprendemos mandamientos, yo aprendí sacramentos, aprendí rezos, aprendí rituales, aprendí a conocer las tradiciones y las costumbres de mis padres, la cultura, pero nunca conocí a Dios de esa manera. Llegó el momento en que el Dios Altísimo vino a mi vida, me llamó, me cambió, me transformó y se reveló a mi vida, y entonces lo conocí como mi Dios, como mi único Dios personal, el Salvador de mi alma. Y ahí es donde comienza una relación real, verdadera, personal. Entonces, cuando le hablo de esto, de que no podemos conocer verdaderamente a Dios a través de segundas o de terceras o de cuartas personas, no es malo el aprender todo aquello bonito y lindo que se puede llegar a aprender de papá, del abuelo, del bisabuelo. Es decir, como Isaac probablemente aprendió muchas cosas bonitas acerca de Dios a través de su padre Abraham. Y Jacob aprendió muchas cosas posiblemente a través de Isaac y a través de Abraham. Pero en verdad no es suficiente lo mucho que pudieron haber conocer o aprender. No pueden referirse, no pueden tener una referencia, un conocimiento de Dios basado, repito, en segundas o en terceras personas, hablando yo soy el Dios simplemente. Dios es mi Dios, o mejor dicho, el Dios de mi abuelo, o el Dios de mi bisabuelo, o el Dios de mi padre, es mi Dios, pero no lo conozco personalmente. Por eso este pasaje me llama tanto la atención, porque dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando habla de que es el Dios individualmente de cada uno de ellos, significa que si le preguntamos a Abraham en quién ha creído, quién es su Dios, él nos habla: Él es mi Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Dios Altísimo, el Padre de la Gloria. Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi amo. Y si le preguntáramos a Isaac, ¿quién es tu Dios?, pues él no diría simplemente: oh, el Dios de mi padre, ese es mi Dios. Él diría: mi Dios está en el cielo, llena el universo entero. Mi Dios lo cubre todo. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Mi Dios responde a mis plegarias y a mis peticiones. Oré por mi esposa y me dio hijos y me dio bendición. Oré por fuentes de aguas secas y fluyeron y salió agua. Me dio bendiciones. Conozco personalmente a ese Dios. Si le preguntáramos a Jacob acerca de quién es su Dios, no lo relacionaría solamente como el Dios de su padre Isaac o el Dios de su abuelo Abraham, sino que era su Dios personalmente, era su Dios individualmente. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que esto es una relación especial, una relación íntima, una relación única con cada uno de nosotros y no en general como grupo. Ahora vamos a llevarlo a otro aspecto de similitud. No solamente que hay quienes se relacionan con el Dios de sus padres de esa manera sin conocer verdaderamente ellos personalmente a ese Dios, y nunca va a cambiar su vida, nunca van a mirar la gloria de Dios, nunca van a disfrutar verdaderamente de las bendiciones que Dios tiene para sus vidas si no llegan a conocer a ese Dios personalmente. Pero no solamente es en cuestión de la familia, del abuelo, del padre, del hijo, del nieto, sino que esto también muchas veces lo podemos ver o asimilar o asumir, que por ejemplo, porque yo soy parte de una iglesia,
Soy parte de una congregación. Yo me congrego en tal lugar, en tal iglesia, sea la que sea esta iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia donde se predica la palabra, donde se adora a Dios, donde hay bendición de Dios. No es suficiente el uno decir: yo soy parte de una iglesia. Qué bueno que seas parte de una iglesia, qué bueno que te congregues, qué bueno que te alimentes, pero tu Dios tiene que ir más allá de ser simplemente el Dios que se predica en una iglesia. Tienes que llegar a conocerlo personalmente y a saber que Él es tu Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que Él es tu Dios estando en casa y estando en el trabajo. Y si por alguna razón en un momento tienes que moverte de país, de ciudad, de estado, y ya no tienes acceso a aquella iglesia, perderás de congregarte en aquella iglesia, pero no perderás de tener al Dios de los cielos en quien has creído. El Dios de los cielos será tu Dios, será Él mismo, estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. No perderás esa bendición. Entonces necesitamos saber en quién hemos creído. Hay personas que si usted las saca de la iglesia donde están, donde se congregan, y digo si usted las saca, hablo de circunstancias de la vida, hablo de problemas, hablo de cambios en la vida, hablo de cosas que suceden, por lo cual en muchas ocasiones la persona no puede continuar en aquella iglesia. Terminan muchas veces perdiendo su fe, muchas veces cambiando, muchas veces olvidándose de Dios, muchas veces terminan simplemente en el mundo, apartados de Dios. ¿Por qué? Porque conocían a Dios y era el Dios de su iglesia, pero no era su Dios. Es bonito tener a un Dios o conocer a Dios y que le prediquen a uno a Dios en la iglesia donde se congrega, pero no es suficiente. Tienes que llegar a conocer a ese Dios personalmente, íntimamente, tener una relación con ese Dios maravilloso para que nada ni nadie te aparte de su presencia, de sus brazos, donde quiera que puedas estar, donde quiera que puedes ir. Saber quién es el Dios en el que has creído y saber que Él es mi Dios. Él es mi Dios. No es el Dios de mi esposo, no es el Dios de mi esposa, no es el Dios de mis hijos o de mis padres, no es el Dios de mis abuelos, no es el Dios de mi iglesia. Es mi Dios y yo lo conozco, yo lo amo, yo le sirvo, yo lo honro. Él es mi Dios, Él es mi Padre, y por eso tengo esa firmeza en Él. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar un poquito en nuestro tema. Veamos qué dice la palabra en Juan capítulo 4 y vamos avanzando. La declaración que estamos leyendo en Mateo nos revela, nos expresa la relación personal, no una relación familiar, no una relación de iglesia, aunque es hermoso tener una relación de iglesia con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Es hermoso tener una relación familiar, inculcar la fe en nuestros hijos como padres. Por supuesto que eso es lindo, pero el hijo eventualmente, el padre solamente puede hacer hasta cierto punto. El padre enseña, instruye, le habla a los hijos acerca de ese Dios maravilloso, pero eventualmente los hijos van a tomar una decisión, y esa decisión será: o rechazan al Dios que les ha presentado sus padres, o lo convierten en su propio Dios, más allá de ser el Dios de sus padres. Eventualmente tomarán una decisión personal, un trato, un conocimiento, una revelación personal con el Señor, porque Dios no tiene nietos, no tiene bisnietos, solamente tiene hijos e hijas. Es lo que tiene el Dios Todopoderoso. Así que esto es lo que Dios quiere que tengamos. Él no quiere que nos engañemos pensando que porque asistimos a una iglesia, que porque nuestros hijos aún han crecido en una iglesia, que por eso ya son salvos, ya son hijos de Dios y ya Dios es su Dios. No, es el Dios de la iglesia. Eso dicen muchos hijos: es el Dios de mis padres, es el Dios de mi papá. Pero no ha sido su Dios, no es su Dios genuina y legítimamente. Vayamos a la palabra. Juan capítulo 4, versículo 19 en adelante. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte
Y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué hermoso. Miramos que esta mujer, el Señor le pide de beber agua, y esta mujer dice: ¿cómo te atreves a pedirme agua si sabes que no nos llevamos judíos con samaritanos? Y tú me pides a mí de beber. Le dice el Señor: si tú supieras quién es el que te está pidiendo, tú me pedirías a mí, y yo no te daría una agua como la de este pozo que vuelves a tener sed, sino que te daría una agua que se convertiría en ti en una fuente que saltaría para vida eterna, y no tendrías sed jamás si llegas a beber del agua que yo te doy. La mujer le dice: ¿que eres tú mayor que nuestros padres que nos dieron este pozo? Claro que sí. Si tú tomas de esa agua volverás a tener sed, pero si tomas del agua que yo te doy, nunca jamás volverás a tener sed. Dice la mujer: pues dame de esa agua para que no tenga que venir a sacar yo más agua de este pozo y se me quite la sed para siempre. Y le dice el Señor: ve y llama a tu marido. Pues no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor no le hablaba, por supuesto, de una agua literal. No le hablaba de que le iba a dar una agua que literalmente le iba a quitar la sed física de su cuerpo. No, como seres humanos vamos a requerir y necesitar tomar agua toda una vida mientras estemos en esta tierra, porque es parte de nuestra compostura para poder sobrevivir y existir. Pero el agua que el Señor le ofrecía era el agua de vida eterna. Era el agua que sacia el corazón, el agua que sacia la sed de ir tras el pecado, tras la maldad. Esa insatisfacción que hay en la vida del hombre, que corre desesperadamente buscando algo que le sacie, tras el placer, tras el pecado, tras una cosa o tras otra. Y cuando esa sed no ha sido saciada, el hombre termina buscando en los lugares equivocados. Termina como dijo Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es lo que hace el hombre cuando no conoce a Dios. Corre tras los placeres, corre tras las cosas de este mundo, buscando satisfacer, saciar su sed en aquellas cosas, y no encuentra nada. Entonces cuando el Señor le dice: ve, llama a tu marido. No tengo marido, dice: pues bien has dicho, no tengo marido, porque con 5 hombres has tratado de saciar tu sed, y ahora tienes un sexto y ni aún él es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando el Señor le dijo esto, ella dice: Señor, me parece que eres profeta. Ahora comienza ya no a hablarle de la separación entre judío y samaritano por pedirle agua, sino ahora le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Esta mujer le comienza a hablar de religión al Señor. Oh, mira, cuando le dice el Señor, ¿verdad? Tú has tenido 5 hombres y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces dice: me parece que eres profeta. Bueno, si eres profeta, pues ¿sabes qué? Yo también tengo religión. Yo también te voy a hablar de mi religión, y te voy a comenzar a contar: nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar lo que tenemos que hacer realmente. Pero tenemos esta diferencia: esta mujer era religiosa, tenía una religión, seguía las tradiciones de sus padres, porque el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué hacía esta mujer?
seguía la tradición de sus padres, tenía la creencia, el concepto, la idea de lo que sus padres hacían. Y sus padres pues se remonta hasta la antigüedad igualmente, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Porque ¿dónde adoraba Abraham? Adoraban en los montes. Donde adoraba Isaac, donde adoraba Jacob, adoraban en los montes. Entonces hasta allá se remonta esta mujer, diciendo: nuestros padres adoraban en los montes, ¿verdad? Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella está sacando la tradición, la religión, la cultura, la costumbre de sus padres. Ella seguía lo de sus padres, era fiel a seguir el camino de sus padres. Hay tanta gente que es fiel a seguir el camino de sus padres, y aún muchas veces estos estando completamente extraviados y ajenos a la verdad. Es decir, muchas veces nuestros padres, hablo de mi persona y de muchos de los presentes en este lugar, estaban peor que la samaritana. No sabían lo que adoraban, no sabían dónde adorar, no sabían cómo adorar, no sabían lo correcto, pero simplemente porque mis padres lo hacían de esta manera, yo también lo voy a hacer de esta manera. Como mis antepasados, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos han creído de esta forma, yo también voy a creer de esta forma, y siguen esa costumbre. Pero pregunto, en este caso la samaritana, ella por lo menos tenía una noción de cómo adorar a Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, es decir, venía con ese criterio de la adoración en los montes, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Pero ¿de qué le servía si esta era una mujer envuelta en el pecado, enredada en delitos y pecados? Esta mujer había tenido 5 hombres, y el que ahora tenía no era su esposo, y quizás ya estaba pensando que el Señor estaba pretendiéndola o algo por el estilo. Qué casualidad que cuando le dice: ve y llama a tu marido, ella dice: pues no tengo marido, estoy solterita, ¿verdad? O sea, como insinuando otra cosa. ¿Por qué le tenía que decir no tengo marido? Si 5 había tenido y estaba con otro, pero era simplemente porque se quería pasar de soltera o viuda o alguna cosa por el estilo, como diciendo: estoy disponible, Señor, ¿verdad? Ya pasé por 5 y no encontré lo que deseaba, y estoy con un 6º, pero este tampoco me satisface ni me agrada, así que posiblemente un 7º ahí encuentre algo que realmente me agrade. Pero el Señor le dice: lo que necesitas no es otro hombre más, lo que necesitas es conocer al Dios de los cielos personalmente, al Dios de los cielos individualmente. Necesitas un cambio de vida, necesitas un cambio de corazón, necesitas una obra de Dios en tu alma. Entonces esta mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Y de qué te sirve eso? ¿Y de qué te sirve discutir si hay que adorar en los montes como Abraham lo hacía, o hay que adorar en el templo como los judíos lo hacían, o como se estableció? Realmente el Señor lo estableció después que se construyó el templo de Salomón, de adorar en el templo, y aun cuando andaban lejos volteaban hacia el templo y adoraban a Dios en la dirección del templo, entendiendo que Dios se manifestaba en aquel lugar, porque literalmente Dios estaba en aquel lugar, en el lugar santísimo. Allí estaba la gloria de Dios. De alguna forma, por eso era que se intencionaba de esta manera. Pero esta mujer no le servía de nada seguir la tradición de sus padres, seguir la religión de sus padres, seguir la cultura, las costumbres de sus padres. ¿Y de qué le servía si estaba muerta en delitos y pecados? ¿De qué le servía si ella no conocía a Dios? Ella no conocía al Dios de sus padres. Aunque sus padres se remontaran hasta la antigüedad y adoraran correctamente, no le servía de nada a esta mujer el pensar: si mis padres lo hacían de esta manera, yo también lo voy a hacer. El hombre vive atado en delitos y en pecados. El hombre vive muerto en la maldad, pero es fiel a su religión, es fiel a su tradición. Piensa que si soy fiel a la religión
tradición de mis padres, que si soy fiel a mi tradición, que si soy fiel a mis costumbres, que si soy fiel a todo esto, entonces voy a estar en gracia de Dios, voy a agradar a Dios. Mentiras, nada de eso sirve, nada de eso funciona. Lo único que funciona es llegar a conocer al Dios de los cielos de una manera personal, con una relación personal, con un compromiso personal, llegar a servirle a ese Dios de esta manera. Entonces, la Escritura dice: nuestros padres adoraron en este monte, dice esta mujer, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, tanto los montes fueron un lugar temporal, por así decirlo, momentáneo, donde se adoraba a Dios, como el templo fue un lugar temporal donde se adoraba a Dios o se estableció como punto de adoración. Pero dice: viene un día, viene el momento cuando ya no se adorará ni en el monte, en los montes, ni en Jerusalén. Luego dice el versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oiga lo que dice el versículo 22, y allí quiero centrarme para avanzar en nuestro tema. El versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué significa eso? Adorar en ignorancia, adorar lo que no sabemos, adorar lo que no conocemos, adorar erradamente, adorar equivocadamente. Cuando miramos las culturas, los pueblos, las familias que simplemente adoran a un Dios por tradición, adoran en ignorancia. Adoran en ignorancia. Todo aquel que no conoce a Dios personalmente y adora a Dios, lo adora en ignorancia. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, tú adoras, mujer, dices que en los montes allá haces tu adoración, y posiblemente sí lo hacía esta mujer, porque el hombre por naturaleza, aunque sea el más vil pecador, de alguna manera busca adorar a Dios de alguna forma. Pero adora a Dios en ignorancia. Todo el que adora a Dios en ignorancia se extravía del verdadero Dios. Termina adorando ídolos, termina adorando cosas, termina poniendo su confianza, repito, en el Dios de sus padres, en el Dios de mi pueblo, en el Dios de mi cultura, en el Dios de mis tradiciones, en el Dios simplemente que me siguen transmitiendo de generación en generación. Pero yo no conozco a ese Dios. No sé si es un Dios verdadero de acuerdo a la Escritura, o es un Dios inventado por los hombres, como tantos dioses falsos hay en nuestros alrededores, por todo el mundo. Montón de dioses falsos inventados por los hombres, y la gente adorándolos, adorando en ignorancia, porque es un Dios falso, es un Dios que no es verdadero, que no es auténtico, y es un Dios que no conocen. Oh, no, yo estoy adorando al Dios verdadero. Es que no podemos adorar al Dios verdadero sin conocerlo. No podemos genuinamente adorar a ese Dios todopoderoso en ignorancia. Es decir, cuando uno más conoce a ese Dios personalmente, su amor, su grandeza, su poder, su paz, su gozo, su alegría, uno puede adorar a ese Dios con libertad, porque sabe quién es ese Dios, sabe lo grande, lo glorioso, lo maravilloso que es ese Señor para con uno. Entonces, entre menos conocimiento, revelación, entendimiento hay del Dios que adoramos,
menos lo podremos adorar con libertad, menos lo podremos adorar con integridad, menos lo podremos adorar realmente de una manera especial, porque estamos adorando a un Dios en ignorancia. Por eso dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Déjeme se lo digo de otra manera. El grado en que podemos conocer a Dios determina el grado que podemos adorar y amar a Dios. O sea, a un Dios que yo no conozco, no lo puedo adorar si ni siquiera lo conozco. ¿A qué grado conozco a Dios? El grado al que conozco a Dios es el grado que podré adorar a Dios. Alguien dirá, no, yo sí puedo adorar a Dios. Claro, la samaritana también creía que adoraba a Dios. Ella se iba a los montes, ella adoraba a su manera, ella seguía la cultura, ella seguía la costumbre de sus padres, ella seguía la religión y ella seguía, nuestros padres nos han enseñado a adorar en los montes y nosotros hacemos lo que nuestros padres nos han enseñado. Pero el Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen, adoran en ignorancia, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ignoran, no conocen a ese Dios. No podemos, repito, adorar genuinamente a un Dios que no conocemos personalmente. Cuando conoces a ese Dios personalmente, ya no es el Dios que de oídas habías oído, que te habían contado acerca de Él. Ahora es un Dios que lo has experimentado, que has probado de Él, que has gustado de su bendición, de su bondad, de su amor, de su gracia. Ahora es un Dios conocido por ti. Es un Dios conocido por ti. Entonces, si no conocemos a Dios, difícilmente podremos adorar a ese Dios. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Miramos la vida del joven Samuel, desde niño traído al templo para poder crecer al servicio de Dios, al servicio del sacerdote. El joven Samuel o el niño Samuel se convirtió en un joven, y dice el versículo 1 que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. El versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Samuel estaba en el templo de Dios. Samuel estaba en la iglesia, creció en la iglesia, vivía en la iglesia, se desarrolló en la iglesia. Conoció todo el desarrollo, todo el mecanismo, conoció cómo se hacen las cosas.
aprendió los cantos, aprendió todo lo que se proclamaba, se pronunciaba, todo lo que el sacerdote Elí hacía. Aprendió todo el proceso porque ahí creció desde niño, desde chiquito ahí creció. Por eso dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. O sea, no había revelación de Dios en aquellos días. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había conocimiento de Dios en aquellos días. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. ¿A dónde voy con todo esto? No solamente a pensar o a aplicar el error de servir al Dios de nuestros padres, cuando nuestros padres servían a un Dios pagano, a un Dios que era un ídolo, a un Dios que no era Dios. No solamente hablando de seguir tradiciones y religiones y culturas paganas sin fundamento en Dios. No solamente eso es un error, sino que aún nosotros como pueblo de Dios, nosotros como cristianos que nos hacemos hacer llamar y que decimos ser, en este caso, seguidores de Cristo, familias cristianas. En este caso decimos familias cristianas como un contexto general, pero la salvación, el cristianismo, repito, no se hereda familiar. El padre tiene que conocer a Dios individualmente y convertirlo en su Dios. Yo soy el Dios de Abraham. El hijo Isaac tiene que conocer a Dios individual y personalmente y decir: Él es mi Dios, Dios es mi Dios, no el Dios de mi padre, no el Dios de mi abuelo, mi Dios. Jacob, el Dios de Jacob, yo soy, Dios es el que está testificando, yo soy el Dios de Jacob. No está diciendo soy el Dios de Abraham y Jacob es como mi nieto porque al fin es familia de mi siervo Abraham. No, individualmente se convirtió en el Dios de Abraham, personalmente de él, individualmente el Dios de Isaac. Y si Dios decía yo soy el Dios de Isaac, seguramente que Isaac decía Él es mi Dios. ¿Sí me explico? Si Dios dice yo soy el Dios de él, pues claro que él va a decir y él es mi Dios. Entonces es una relación personal, no familiar, no tradicional. Y en este caso Jacob igual, yo soy el Dios de Jacob. Y Jacob podría decir y él es mi Dios, y él es mi Dios. No es simplemente el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Él es mi Dios personal. Y en ese desarrollo tiene que haber un caminar. Pero el riesgo, el peligro que tenemos ahora entrando al círculo del cristianismo, los hijos del pueblo de los matrimonios cristianos muchas veces o en su mayoría crecen en la iglesia. Crecen en la iglesia, se desarrollan en la iglesia, aprenden los cantos de la iglesia, aprenden la palabra de Dios desde la escuelita bíblica, como niños que son cuando están allá, les comienzan a enseñar, les comienzan a instruir, qué dice aquí la palabra, qué dice esto, cuál es el primer mandamiento y el más grande, el segundo, el honrar a sus padres, etcétera, etcétera. Van conociendo la palabra de Dios, les hablan de las historias bíblicas, de Sansón, de Daniel, de David, de Esther, de los diferentes personajes, y van aprendiendo y crecen conociendo, y los padres les dicen apréndete un texto, hijo, ¿qué te parece? Vamos a aprenderlo y vamos a repetirlo, y eso es muy bueno. No estoy diciendo que esto sea algo malo, no, pero estoy diciendo lo siguiente: podemos hacer todo eso, podemos aprender textos bíblicos, o sea, enseñarle al niño que aprenda textos bíblicos, que recite textos, podemos enseñarle que pueda cantar una alabanza, podemos enseñarle pasajes bíblicos, puede crecer en el ambiente de la iglesia. Así creció Samuel. Samuel creció como un niño de esa manera, aprendiendo el oficio, aprendiendo el desarrollo que había en el templo. Por supuesto, el desarrollo que hay en el templo de hoy, acá en la congregación, claro que no es el mismo desarrollo que había en el templo en el tiempo de Elí, ¿verdad? Porque allá se ofrecían sacrificios y se hacían un montón de cosas, y era pues diferente el sistema, pero el principio es el mismo. Samuel creció, fue llevado a la casa de Dios y creció aprendiendo todo aquello, creció desarrollándose en todo ese conocimiento. Pero aunque dice
dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hijos pueden crecer en la casa de Dios, que los hijos pueden crecer aprendiendo y recitando versículos, pueden crecer aprendiendo cantos, pueden crecer aprendiendo todo lo que se hace en la casa de Dios, y pueden no conocer a Dios, no conocer a Dios. No conocer a Dios. Y esta es una realidad que se sigue repitiendo fuertemente, no solamente con el joven Samuel, sino con nuestros hijos en nuestro tiempo. Y no solamente el conocer las cosas de Dios, el aprender cantos, el aprender textos, el aprender el sistema y el desarrollo de todo lo que se hace en este lugar, sino aún más allá. Pueden estar ministrando al Señor, pueden ministrar en una área o en otra, pueden servir en la alabanza, en una forma, en otra, en diferentes áreas o lugares, sin conocer a Dios, sin conocer a Dios. Esta es una realidad. ¿Por qué pasa esto? Porque pensamos que simplemente porque un niño crece en una iglesia, que por eso ya conoce a Dios. Porque pues aquí creció. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Le preguntan a algunas personas. Yo toda la vida, yo nací en el cristianismo. Y lo que están diciendo es: nací en un hogar cristiano, nací y crecí en una iglesia, y se cree que por eso yo nací en el cristianismo. Nadie nace en el cristianismo. Eventualmente Cristo nace en el corazón de la persona cuando éste le abre el corazón a Cristo y le conoce como único y suficiente Salvador. Pero nadie nace como cristiano. No hay ningún niño que nazca y ya es cristiano porque nació, y desde el vientre de la madre, papá y mamá eran cristianos y orábamos por él, y por eso desde que nació ya es cristiano. No es cristiano. Es un niño inocente, si usted quiere. Es un niño noble. Es un niño obediente, si usted quiere. Lo que la palabra nos muestra de Samuel es que era un niño obediente. Era un niño que hacía lo correcto. No era un niño grosero, malcriado, por lo que la palabra muestra, sino todo lo contrario. Pero aún así, lo más que podríamos decir es un buen niño. Es un niño obediente. Es un niño respetuoso. Es un niño a quien le han inculcado buenos principios. Sus padres le han enseñado a respetar, le han enseñado a honrar, le han enseñado a amar, le han enseñado a no robar, le han enseñado a no ofender. Qué bueno que enseñemos todo eso a nuestros hijos, pero eso no los hace cristianos. El impartirles y el inculcarles principios morales, el inculcarles cosas bonitas de Dios en sus corazoncitos es bueno, pero eso no los convierte en cristianos ni en hijos de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que venir y conocer personalmente al Dios de los cielos, entregar su vida al Señor para que el Señor los bendiga, los cambie, los transforme y se conviertan verdaderamente en hijos de Dios. Entonces, padres de familia, no confundamos, no pensemos que simplemente porque nuestros hijos crecen, repito, en una iglesia, que por esto ya son hijos de Dios, ya son creyentes reales, ya conocen a Dios personalmente. El reto de cada padre, el reto de cada madre es llevar a sus hijos a una experiencia, a un encuentro, a un conocimiento verdadero del Dios de los cielos, donde ellos mismos tengan esa experiencia, ese encuentro con el Señor, y ellos digan: ahora el Señor, ahora Dios, ya no creo solamente en el Dios de mi iglesia, en el Dios de mi papá, en el Dios de mi mamá. Ahora creo en Dios porque Él es mi Dios. Lo he conocido, se ha manifestado en mi vida, se ha revelado a mi vida, lo he abrazado, me he comprometido con Él, y ahora creo personalmente en Él. Personalmente en Él. No es el Dios de mi iglesia, no es el Dios de mis padres, no es el Dios de mis amigos, no es el Dios de X, no.
es mi Dios. No es el Dios de Pablo. Qué bueno, el Dios de Pablo, sí, gloria a Dios, yo creo en el Dios de Pablo. Pero si era el Dios de Pablo y no es tu Dios, ¿de qué te sirve? Es importante que no simplemente creas en el Dios de Pablo, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, sino que no te detengas hasta que digas: el Dios de ellos ahora es mi Dios. Ahora creo en Él personalmente, ahora lo amo, ahora le sirvo con todo mi corazón, porque Él es mi Dios, Él es mi Padre. Entonces podemos servir a Dios sin conocerlo. Podemos ministrar como Samuel, que ministraba a Dios sin conocerlo. ¿Y cuál es el problema y el peligro de conformarnos con eso y de asumir que porque creció en la iglesia, que porque conoce el mecanismo, que porque conoce los cantos, que porque conoce textos bíblicos y todo ello, que por eso ya es cristiano, ya es su Dios, cuando no ha entrado en un pacto con ese Dios, cuando no ha tenido un encuentro con ese Dios, cuando no tiene un compromiso con ese Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa generalmente y comúnmente y frecuentemente es que lo primero que terminamos mirando es que cualquier cosa que sucede en la vida de tal persona lo aparta rápido del Señor, de la iglesia. Bueno, del Señor siempre estuvo apartado, porque no estaba realmente con el Señor, no conocía al Señor, pero se aparta, se aleja, cae en la primera cosa o en la segunda o en la tercera que se le atraviesa, y se aleja y se aparta, y uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Que no era un hermanito, una hermanita? Y esto no solamente es hablar de un adolescente, esto no es solamente, se cumple no solamente en un joven, no, esto se cumple en un adulto, hasta en un anciano. Puede estar acá un adulto, un anciano, y es el Dios de mi iglesia, es lo que predican en mi iglesia, es a quien anuncian en mi iglesia, es lo que creen en mi iglesia. Sí, pero ¿y tú qué crees? ¿Tú en quién crees? ¿Quién es tu Dios? ¿Conoces a tu Dios personalmente? Hay convicciones personales en tu alma, en tu vida, en tu corazón, que te van a mantener, que te van a sostener en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Si no, de otra manera, cualquier problema, hay un problema con un hermano, con una hermana en la iglesia, y ya me voy, ya no quiero nada. ¿Por qué? Por aquel hermano que me lastimó, aquella hermana. Pero ¿a quién servías? ¿A quién venías a ver? ¿A quién estás buscando agradar? Al hermanito, a la hermanita. Eso sucede cuando no conocemos personalmente al Dios de los cielos a quien servimos. Pero cuando le conocemos personalmente, no hay nada que te pueda apartar de Dios. Imagínese usted lo que Pablo dice cuando dice: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo presente, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni potestad, ni ángeles, ni principados. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Es importante conocerlo a Él personalmente, no conocer un sistema de cualquier iglesia, no conocer simplemente versículos o pasajes bíblicos. Es bueno todo eso. No conocer simplemente cantos bonitos y alabanzas. Necesitamos conocer a Dios personalmente. Necesitamos tener una convicción propia, una experiencia, un encuentro, un pacto entre Él y nosotros individualmente. Y repito, cada padre de familia debe de hacer todo lo posible por llevar a sus hijos a un encuentro con el Señor. Oh, mi hijo es buen muchacho. Por buen muchacho que sea tu hijo, si no conoce a Dios personalmente, será vulnerable ante cualquier tentación. No habrá la fuerza que lo sostenga en los momentos más difíciles, porque no tiene a Dios personalmente en su vida. Simplemente tiene creencias del Dios de sus padres. Tiene creencias del templo, de la iglesia, del lugar donde creció. Tiene conceptos o conocimiento de textos, de versículos, de pasajes
de acontecimientos bíblicos, pero Dios no es su Dios. No ha conocido a Dios. No vivamos una vida simplemente asumiendo, simplemente pensando que porque estamos en una iglesia ya somos hijos de Dios, ya tenemos a Dios. No, ninguna iglesia nos hace hijos de Dios. Ninguna congregación, ninguna denominación. El único que nos hace hijos de Dios es Cristo Jesús. Al creer en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él es el único que nos convierte en sus hijos de una manera plena y especial. Fuera de Cristo, nada ni nadie nos puede convertir en hijos de Dios. Entonces, mantengamos nuestras convicciones firmes, pero busquemos conocer a Dios para no terminar como Samuel en este caso, que simplemente ministraba al Señor, pero no conocía al Señor. Servía, pero no conocía al Señor. Creció en el templo, pero no conocía al Señor. Hasta que llegó el momento cuando Dios está tratando con él y ni siquiera lo entendía. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor. Y Dios le hablaba y le decía: Samuel, Samuel. Y él corría para con Elí. ¿Qué quieres, Elí? ¿Qué quieres? ¿Para qué me amaste? Pensando que era Elí quien lo estaba llamando. Pero Elí, cuando entendió que esta no era casualidad, que esta no era coincidencia, le dijo: ve y acuéstate, y si oyeres esa voz una vez más, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y se fue a acostar, y vino Dios la tercera vez: Samuel, Samuel. Y le dijo: Samuel, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y Dios comenzó a tratar con él, se le reveló, su palabra le fue revelada, conoció a Dios personalmente. Fue uno de los profetas más grandes, más fieles, más poderosos que haya conocido esta tierra, porque la Biblia dice que Samuel no dejó caer ninguna de las palabras que Dios le habló a tierra. Es decir, toda palabra que Dios le dio, la tomó, la agarró, la honró, la obedeció. No hubo una palabra que Dios le hablara que él la dejara caer y dijera: eso no es para mí, yo no tengo tiempo, estoy muy cansado. No dejó caer a tierra ni una sola palabra. Este hombre fue fiel, pero tuvo un encuentro personal, tuvo un conocimiento real del Dios de los cielos. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, comenzando con los niños, con los hijos, con los adolescentes, con los jóvenes. Repito, no consiste el ser hijos de Dios, no es solamente nacer en un hogar cristiano, no es solamente crecer en una iglesia, no es solamente conocer la rutina y conocer. Y hay hijos que saben que la Biblia dice esto y dicen: sí, yo sé que eso es lo correcto, yo sé que eso es lo que dice Dios, pero andan perdidos, viven perdidamente, están apartados de Dios. ¿Por qué razón? Porque no han conocido a Dios. Cuando uno conoce a Dios personalmente, no importa quién no lo conozca, no importa quién te quiera apartar de Él, no importa la oposición. Te lo digo por experiencia, porque cuando Cristo llegó a mi vida, siendo uno de los hijos menores de mi familia, de 9 de familia, lo que más miré fue oposición de mi propia familia, comenzando con mis padres. No miré nunca un apoyo, nunca miré un ánimo, algo bueno. No, solamente era cosas negativas, porque ya te engañaron, ya te cambiaste de religión, ya esto, ya lo otro. Pero hermanos, cuando Cristo hace una obra real en el corazón de uno, nada ni nadie lo puede apartar del Dios viviente en quien ha creído. No necesita uno, ni depende de alguien que lo empuje, de alguien que lo motive, de alguien que lo force, de alguien que lo obligue. Nada de eso. Si me tienen que obligar, si me tienen que empujar a servir a Dios, quizás es porque no he conocido a Dios. Cuando uno verdaderamente conoce a ese Dios maravilloso, lo sostiene, lo mantiene, lo impulsa, lo motiva, lo guarda, lo anima. Es algo maravilloso, pero necesitamos algo personal, algo real, algo íntimo, algo individual, para poder decir: Él es mi Dios, el Todopoderoso es mi Dios, el eterno Dios de los cielos es mi Dios. Que Él pueda decir: yo soy el Dios de Jorge, yo soy el Dios de María, yo soy el Dios de Juan, yo soy el Dios de... Que Dios diga: yo soy el Dios de... Oiga, qué privilegio
saber que Dios diga esas palabras. Y si Dios dice yo soy el Dios de aquel, también uno tiene que decir sí, yo sé que Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi Hacedor, Él es mío y yo soy de Él. Él es mío y yo soy de Él, porque ha habido una obra personal. Eso es lo que perdura, eso es lo que mantiene a una persona firme en el camino de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces no nos podemos conformar, repito, con conceptos, con asumir de que porque, repito, estamos en una iglesia, ya entonces eso nos convierte en... Y no es así. Porque crecí en una familia cristiana, eso me convierte en hijo de Dios. Eso hace a Dios mi Dios. Y no es así. Tiene que ser algo personal. Dios tiene que dar testimonio diciendo yo soy el Dios de fulano, y el Dios de sutano, y el Dios de mengano. Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Abraham repite sí, Él es mi Dios. Isaac repite y dice Él es mi Dios. Y Jacob repite Él es mi Dios, individualmente, no familiarmente, no tradicionalmente, no culturalmente. No era algo de esa manera, era algo personal. Y necesitamos volver a lo personal con Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y hablar con el Señor en esta mañana.